acá antes de continuar les quiero explicar, ya que les expliqué en el video anterior cómo eran los paso por paso qué es lo que pasaba con lo que se conoce con el nombre de derivación por tabla. Acá les quiero explicar la tabla de derivadas. Por ejemplo, fíjense, si la función de f de x es una constante, la derivada de f' de x me va a dar cero. Yo les expliqué en el video anterior por qué pasaba esto, porque una constante cualquiera, si era un número 4, 5, 6, si era un número real, siempre cuando lo derivo me va a dar cero, se lo expliqué en el video anterior. Fíjense cuando tenemos, por ejemplo, la derivada de k por x, es decir, la derivada de x me da 1, multiplicada por cualquiera sea la constante, me va a dar la misma constante. Si acá tengo la derivada de x a la n, eran los casos si yo, por ejemplo, tenía, como en este caso, ¿ven? 6x a la 3. Si yo derivo esto, el 3 pasa multiplicando, 6 por 3 por 6, 18, me queda 18x, le bajo un exponente, 18x a la 2, que ahora después lo vamos a resolver. Eso es x a la n. Fíjense que es bajar la n por x, n a la menos 1. Es la n multiplicando delante y al exponente le resto un grado. La derivada de a la x me da e a la x. Ustedes me van a decir, ¿esto qué es arte de magia? No, hay demostraciones, ¿sí?, de estos casos, pero nosotros no lo vamos a dar. Ese tipo de demostraciones se dan en un ciclo superior. Nosotros vamos a tomar la tabla, se explican los casos más sencillos, ¿está? Y los casos, por ejemplo, de a la x o de las funciones trigonométricas, la demostración queda para un ciclo superior. Nosotros lo vamos a tomar desde la tabla. Entonces, cada vez que tengamos e a la x derivada, me va a dar e a la x. Logaritmo natural de x me da 1 sobre x. Este caso de a la x nosotros no lo vamos a dar, ¿sí? Por eso ese va a quedar pendiente para más adelante. Seno de x, la derivada me da coseno. Y el coseno, la derivada me da menos seno. Ya la tangente y las inversas de las funciones trigonométricas quedan también para un ciclo superior. Pero fíjense que, por ejemplo, las funciones trigonométricas las vamos a usar. Vamos a ver estos ejemplos. Primero vamos a ver este que es sencillito, que ya lo vimos un ejemplo en el caso anterior. Tengo esta función, cuando la derivo siempre se pone f', ¿tá? El 3 baja multiplicando. No voy a poner 6 por 3, lo voy a hacer mental. 3 por 6, 18. Pongo el 18 por la x y al exponente le resto un exponente, un grado en realidad, y me termina quedando al cuadrado. El por que yo puse ahí tampoco es necesario que lo pongan, ¿tá? ¿Ven cómo que se deriva en forma directa? Igualmente ya lo habían practicado en el tema anterior. Y cuando tenemos funciones trigonométricas y las queremos derivar, vamos a poner también f' de x. Tenemos una constante por una función trigonométrica. Recuerden que en el caso de cuando tenemos una constante, la constante se copia tal cual, ¿sí? Y se deriva la función trigonométrica. Bueno, la derivada del coseno, ¿cuál es? ¿Y a dónde voy a tener que recurrir? A la tabla de derivadas. La función coseno derivada me termina dando menos seno de x. Entonces voy a poner acá menos seno de x y en el otro paso lo voy a acomodar. Vuelvo a poner f' de x. 4 por el menos 1 imaginario que yo tengo acá delante del seno me termina dando menos 4 seno de x. Tampoco hace falta que le pongan el por.